y me dijo, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. Heart Research Center presenta un viaje en lo sobrenatural con Roger Morneau. Cuando Morneau aún era joven en la ciudad de Montreal, Roger Morneau se vio envuelto con adoradores de demonios. En estas dos series, Roger nos relató de este angustiante encuentro con los poderes de las tinieblas, para finalmente ser rescatado. Con él tenemos también a Cyril y Cynthia Grosse, quienes primero, como indicó Roger, salieron de la oscuridad a la luz. Esta entrevista ha sido conducida en exclusiva por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. Viajemos junto con Morneau en esta primera parte, en un viaje a lo sobrenatural. Roger, ¿cómo te metiste en este mundo de la adoración de espíritus demoníacos? Bien, cuando estaba en la Marina Naval, después de la Segunda Guerra Mundial, intentaba montar un negocio en Montreal, Canadá. En aquel tiempo, encontré a un colega que estaba en un navío particular. Me dijo, Morneau, ¿sigues vivo? Qué bien que te he visto. ¿Vamos a cenar al hotel esta noche? Le dijo a su jefe, puedo tener la noche libre porque él era asistente de Windsor, unas pistas de boleras y billares. Era un lugar de clase alta de Montreal, donde iban los fabricantes de vestidos, donde iban y se relajaban. Teniendo la noche libre, salí para cenar y me dijo, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. No se lo esperaba y lo más probable es que le entrara miedo. Dijo, está escrito en tu rostro. Tienes miedo de ir a esta sesión. Y no querrás venir. Y él empezó con lo valiente que yo era, estando a bordo del barco y todo eso. Dijo, pero ahora no es lo mismo. Eres un gallina. Ya solo me faltaba oír eso. Dije, ¿cuándo es para ir a la sesión? Y un sábado por la noche, ya estábamos en el local. Fue la primera vez de un lugar fantástico. La medium era una mujer. Ella tenía una bonita casa nueva en Montreal. Éramos como unos 20 invitados. Yo era uno de ellos. Y ella se comunicaba con los espíritus para las diferentes personas de allí y les decía lo que los espíritus decían. Había una mujer, una charlatana, que no paraba de hablar antes que se iniciase la sesión, pero ella no creía en la aparición de los muertos. Y ella dijo, bien, yo quería ver mi hermana muerta para podérmelo creer. Así que, cuando la sesión estaba en curso, un hombre dijo, me gustaría hablar con mi amigo que murió hace 6 meses. Pero no quiero que aparezca, solo quiero hablar con él. ¿Por qué? Dice, no confío en usted conversando con mi amigo para mí. La medium dijo, déjame preguntar a los espíritus si el espíritu va a hablar con usted. Y una gran voz masculina fue oída en el lugar. Y dijo, hola Frank, qué bien que desearas hablar conmigo. Y tuvieron una pequeña charla. Después de acabar, Frank dijo, esto es lo más grande de la tierra.
el poder ser capaz de conversar con los espíritus de los muertos. Luego, la medium dijo, tenemos una sorpresa muy especial para ustedes esta noche. Un espíritu va a manifestarse abiertamente dentro de unos minutos. Fue como una ráfaga de viento que golpeó el edificio. Y a la derecha de la pared, las luces ahora se volvieron terriblemente brillantes. ¿Sabes? Esas luces de la sala de visitas. Un par de lámparas de mesa y tal vez algunas de estas eran como translúcidas, que parecía estar saliendo directamente de la pared. ¿Cómo se sintió en aquel momento? Fue muy impactante, como si mi corazón se parase por un instante. Fue un sentimiento muy extraño. Había una señora con un bonito vestido de noche que le llegaba al suelo y dijo a Mary, mi querida hermana, qué maravilla que hayas preguntado por mí. Y Mary se desmayó y cayó directamente al suelo, desde su silla, al suelo. Los presentes fueron y la recogieron y el espíritu se fue. Así fue como empezó todo. Así fue como entró. Sí, así fue de bien. Puedes ver, hay algo muy interesante en la mente humana. Puedes sintonizar cosas, un montón de cosas. Cosas que te asustan al principio, pero que luego de un tiempo se vuelven normales. Entonces, ¿quieres decir que contactando con lo sobrenatural puede volverse muy incómodo y luego te acostumbras y es normal? Sí. ¿Y ahora cuántas más veces más hizo eso? Usted ahora no se encuentra incómodo, aunque no sea fácil de sentir. Entonces, ¿cómo se sintió con Entonces, yo empecé en una sociedad secreta que adoraba a los espíritus. ¿Cómo? ¿Cómo fue de diferente el ir a una sesión, Roger? Acontece que la sesión, yo nunca me había envuelto en muchos aspectos. Pero cuando te metes en una sociedad secreta de adoradores de espíritus, entonces, especialmente cuando has sido invitado directamente por las más altas esferas del mundo espiritual, entonces nunca sales vivo de ahí. Y eso era exactamente lo que mi amigo y yo no queríamos. Nosotros nunca habíamos sabido nada sobre eso. Y había un líder de una banda muy popular, Big Bang, una banda de jazz. Era muy famosa, tocaron en Montreal, Canadá, Vancouver y en grandes ciudades. Y una noche fuimos a una sesión de esas. El líder de la banda estaba con su esposa. Los espíritus le habían dicho lo que tenía que hacer. Un espíritu le dijo al líder, existen dos caras, da los nombres. Cuando tu esposa quiera hablar, harás que si tu esposa quiere conversar con la medium, y tú dices que quieres ir a casa porque están cansados. Así podemos ver cómo son estos tipos. Quieren salir. Entonces ella con él al mismo tiempo. Cuando salimos fuera, me preguntaron si tenía coche. Y le dije que no, que cojo el tranvía a unas manzanas de distancia. Nos invita a entrar en su coche. Y nos va a llevar con ellos restaurante francés, donde se come muy bien, y a hablar sobre la marina mercante. Eso fue lo que el tipo hizo. Estábamos en ese restaurante fino. Luego entramos en una pequeña calle. Aún me acuerdo como si fuera ayer. Apenas había espacio para que pasara un carro para ir a parar a un restaurante de las calles Santa Catherine en Montreal. Y fue realmente una buena noche. Entonces, usted estaba en este restaurante. ¿Qué pasó? Cuando estábamos sentados allí, el lugar estaba lleno. Estábamos muy apretados. Había algunas mesas contra la pared que tenían el cartel de reservado y el propietario del local reconoció al líder de la banda y vino y dijo, buenas noches, señores, ¿quieren una mesa? Nos sentó en una mesa reservada. Nos sentamos y pedimos nuestras bebidas alcohólicas preferidas. Y cuando conversábamos, el líder de la banda dijo, ¿cuánto tiempo han estado ustedes involucrados en la hechicería? Eso nos impactó un poco y dije, exactamente, ¿qué quiere decir? Bueno, él dijo, usted sabe.
lo que ha estado haciendo, conversando con los supuestos espíritus de los muertos. Dijo, es una bobada. Y el hombre había ido a la sesión con usted. Oh, sí. Y le dijo a usted que era una bobada lo que hizo. ¿Lo ve? Mi esposa, él dijo. Va a las sesiones porque se siente confortada. Y recibe algo bueno de allá. Un sentimiento bueno de allá. Y ella vive para que los espíritus en vano dicen que el futuro va a ser así. Yo no me preocupo de esas cosas. Dice, si yo quiero poder, voy a la fuente de poder. ¿Cómo crees que me he vuelto famoso como yo soy ahora? Dije, debe ser cuestión de buena suerte. Dijo, no existe la buena suerte. Hay de haber algún poder que trabaje para ti en algún lugar. Si quieres hacer frente a este mundo. Nunca. No en mi tipo de ocupación. A partir de ahí fue que empecemos a hablar sobre la adoración de los espíritus. ¿No se intrigó usted o quiso descubrir más sobre lo que estaba hablando exactamente? ¿Sí? Él dijo, los supuestos espíritus de los muertos que estáis hablando no son sino que espíritus demoníacos, ángeles caídos. Son seres muy bellos. Dice apenas eso, exactamente, sí. Y usted no hizo nada cuando él le dice, bien, eso fue un poco impactante, usted sabe. Es una cosa que usted oye por primera vez mencionarlo. Él dijo, usted, chicos, tiene un gran futuro por delante. Porque nosotros fuimos dichosos. El sumo sacerdote de nuestra sociedad secreta ha dicho que el maestro tiene planes muy especiales para ustedes dos. Ahora, ¿qué quiso decir con maestro? Satanás. Y nos empeñemos en conocer más sobre eso. Él nos dice, nosotros adoramos los espíritus. Nosotros adoramos a Lucifer y a todos sus ángeles. Y ellos son muy hermosos, como antes de que fueron expulsados del paraíso. Hubo un malentendido en el cielo y en todas las galaxias. Nuestro maestro fue mal interpretado y Dios jamás toleró su error, como tolera los errores de los hombres hoy. Entonces, ahora estamos en guerra, el bien contra el mal. Y tenemos que ser los malos. Pero nosotros no somos tan malos. Él dice, el rollo para este negocio entre las fuerzas del bien y del mal es que una persona cree en Dios y la otra en Lucifer. Es como política. Entonces, es una gran controversia real. Y usted y alguien hablando sobre eso desde el otro lado. A esta gente les han vendido de hecho que Jesucristo nunca volverá a este planeta con gran poder y gloria. Que Él abdicará de todas las reivindicaciones para este planeta. Porque el sumo sacerdote dijo una vez que Jesucristo abdicará de todas las reivindicaciones de este planeta, porque Él sabe que legal y legítimamente pertenece a Satanás. En aquella época, Él dijo, Lucifer, Él mencionó Lucifer muchas veces, también mencionó a Satanás. Él dice, el maestro, a ellos les gusta hablar sobre el maestro resucitará a su pueblo de las tumbas. ¿Y George estaba diciendo todo eso del sumo sacerdote? Sí, George. Y en aquella noche, estando allí, y ustedes estaban consumiendo alcohol, y ustedes sentían como si fuera una especie de convenio, oportunidad, y que ustedes sabían que eso acontecería otra vez. ¿Qué ocurrió? Bien, él dijo, ahora escuchen chicos, ¿os gustaría que ustedes conociesen a alguna de nuestras personas? ¿Qué tal la próxima semana, el miércoles por la noche? Iré a buscarlos, donde viven. Están invitados por uno de nuestros sirvientes, servidores, como los servidores de la iglesia. Sí, algo como eso. Es un testimonio para los espíritus, de cómo los espíritus tienen bendita su vida. Entonces, cuando salimos de allá, me dije a mí mismo, este chico está bebido. No quería escuchar eso de nuevo, ¿sabes? Y era verdad, el miércoles por la noche llegó, allí estaba con su gran Lincoln. Y fuimos a una de las áreas más hermosas de Montreal. Y el lugar era una mansión. Las mansiones son generalmente muy grandes. Llamamos a eso de una pequeña mansión. Muy hermosa. Muy hermosa.
Roger, su amigo George, le llevó a esa mansión, donde las personas adoraban a los espíritus demoníacos. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían esas personas allá? Bueno, fue una gran sorpresa para mí. Yo imaginaba de ellos que parecerían de apariencia dura. Pero cuando llegamos al lugar, me quedé maravillado al ver que todos iban muy bien vestidos, bien educados, y que muchas de las personas, a medida que nos las iban presentando, vi que eran profesionales, doctores, abogados y muchas personas de negocios. Y me di cuenta que había habido una sesión de alabanza a los dioses, que son los espíritus consejeros, que tienen a su cargo a legiones de espíritus de demonios. Y ellos hablaban sobre lo que el Señor de sus vidas tenía hecho por ellos, porque ellos los llaman espíritus particulares, parecidos a los dioses Neshtahan, como podemos leer en Segunda de Reyes en la Biblia. Los israelitas adoraban a la serpiente de oro que Moisés había hecho. Bien, antes de que ellos adoraran a la serpiente, ellos estaban realmente adorando a ese espíritu Neshtahan, y el mismo espíritu Neshtahan. Y el sacerdote estaba diciéndonos que un médico estaba diciendo que él estaba haciendo operaciones que nunca habían sido hechas antes y nunca tiene ninguna sensibilidad. Él fue capaz de realizar cirugías que nunca se habían hecho antes. Y los espíritus darían aquella capacidad de ser capaz de operar sin que las personas sintieran. Y también sin ningún problema con la sangre. Al hacer incisiones, todo estaría abierto y sin sangrar. Entonces, él podría trabajar como nunca se hizo antes. Ahora que recuerdo que al leer su libro, que los servicios de alabanza y adoración que ellos tenían, que ellos cantan himnos. ¿Por qué ellos cantan himnos en una adoración de demonios? Sí, eso fue una gran sorpresa para mí cuando fui al lugar. El sacerdote dijo, vamos a descender al cuarto de culto a los dioses y a tener una sesión de alabanza, una sesión de canto. Entonces vamos para abajo y ¿qué encuentro al alrededor? Himnos de iglesia cristiana. No me lo podía creer. Me dije, ¿qué clase de negocio es este? El sacerdote dijo, bien, ahora para todos vosotros que sois novatos, déjenme decirle que esta es una forma más viable para gustar a los espíritus y para ridicularizar a Jesucristo y a su pueblo y a su iglesia. Es por eso. Entonces ellos cantan himnos del cristianismo. Ellos cantaban palabras cristianas de nuestros himnos. Bueno, ellos alteran muchas de las palabras. Es una forma de blasfemia. Como podéis ver hoy, en el mundo de la música rock, vemos a los músicos como tienen esas cruces, a las mujeres bailando con cruces. Es una forma de blasfemia, una forma de ridicularizar a Jesucristo. ¿Lo ven? Los espíritus inducen a las personas a hacer eso, para encontrar el placer en usar este tipo de emblemas como la cruz, que es el símbolo de la crucifixión de Jesucristo para los cristianos. Entonces, ¿cuáles fueron sus impresiones la primera vez que estuvo allí en el cuarto de la adoración de demonios? Bien, estuvimos allí quizá una media docena de veces. Nos dijo después que la reunión terminó que quería hablar con nosotros, con mi amigo y yo. Entonces, luego que la mayoría de las personas había salido, nos dijo, el maestro de mi vida me ha revelado a mí que ha llegado la hora para que os familiaricéis con el cuarto de adoración a los dioses. Empecemos a movernos en dirección a una hermosa y grandiosa escalera, bonita. La baranda era enorme y maciza, y su trabajo en hierro forjado que tenía era fantástico, y una bella decoración en la pared. La reja en el primer rellano. Descendimos cerca de 8 o 10 pasos y tenía el primer rellano. Era enorme y bonito. La disposición de las luces era lo más agradable que había visto en mi vida. Cuando entramos al área del santuario, no estaba muy bien iluminado, pero todo fue ampliado. La belleza de ciertas cosas. Había muchas cosas que parecían estar bañadas en oro.
o de oro recortado. Los pequeños altares donde los espíritus estaban materializados. Ellos los fotografiaban y entonces ellos mismos los pintaban en cuadros. Y había quizá cerca de 100 de esos cuadros alrededor del lugar, como si fuera un santuario. Sí, debajo había un pequeño altar donde había incienso y las cosas que usarían en sus sesiones de adoración y devociones a ciertos espíritus. Y algunos de los objetos allí, el sacerdote dijo que eran de oro macizo. Fue una experiencia única en ver aquello. Entonces, ¿cómo se sintió cuando usted estuvo en esa habitación? Yo sentí que aquellas personas tenían poder y tenían mucho. ¿Se sintió atraído? Sí y no. Tenía sentimientos contradictorios Porque las cosas, en cierta medida, parecían tan buenas para nosotros. Pero yo me he criado en un hogar cristiano. Éramos 8 en la familia. Mis padres nos habían dicho, especialmente a los mayores. Mi padre me decía, ¿sabes? Que si te metes en hacer algo malo, vas a tener que pagar un precio. Hay siempre un precio para todo en este mundo. Entonces, este pensamiento lo llevo arrastrando en mi mente. Cuando vas a estar alejado de esos espíritus antes de empezar a pagar un precio. Entonces se puso un poco nervioso. Oh, sí, de modo que usted continuó yendo para atrás. Oh, no había ninguna manera de salir. Porque fue esto lo que nos dijeron. Usted lo sabía también. Entonces usted estaría ofendiendo a los poderes demoníacos y tendría más miedo. Más miedo, sí. Porque el sumo sacerdote había dicho que el maestro tenía planes especiales para nosotros en nuestras vidas y ninguno nunca entró en esta sociedad, a menos que fueran invitados por los espíritus. Entonces, esto quedó muy claro. También nos explicó del peligro, de ir en contra de la voluntad de los espíritus. Él habló sobre un hombre y su esposa que vivían en un edificio a prueba de incendios en Montreal. El edificio fue quemado, con ellos dentro. Él fue uno de sus miembros que decidió que además quería pensar en esas cosas y no sería capaz de comenzar al momento. Y él nunca iba a conseguir iniciarse hasta que los espíritus dijeran que les gustaría que él fuese iniciado en la sociedad. Entonces, en realidad, Roger, usted fue escogido por el poder superior de los espíritus demoníacos. Sí, para ser una parte de su grupo humano especial y privilegiado. Si ves a estas personas en sociedad en Montreal, como el sacerdote menciona, hay millares de adoradores de espíritus en diferentes sociedades de adoradores de espíritus en este mundo. Pero él dijo, nosotros somos la élite. Nosotros conocemos la verdad real sobre el Maestro y sus ángeles. Y ellos no son seres de apariencia horrible. Son criaturas maravillosas. Y en las pinturas que tenían en las paredes de la sala de adoración, ellos eran seres hermosos. Especialmente en una pintura enorme de Lucifer encima de su altar. Aquello era fascinante, porque él parecía un hombre de gran talento y elegante. Y cuando le mirabas a los ojos, te daba una profundidad de percepción de alguien que era muy sabio y poderoso, sí, poderoso. Entonces, Roger, este sumo sacerdote del que me hablas, ¿él es la única persona que te llevó a la sala de adoración? ¿O había alguien más en la sesión de alabanzas de la que hablas? Sí, él también tenía un asistente. Ok. Bien, cuando tú vas para estas sesiones de alabanzas, ¿qué ocurría en esas sesiones? Bien, en las sesiones de alabanza sucedían muchas historias. Actitudes de posiciones mental positivas, cosas de este tipo. Bien, sí, muchas historias de sucesos, que el maestro había hecho eso por mí y aquello por mí. Recuerdo a un comerciante de madera que tenía media docena de diferentes contratos en diferentes partes de Quebec y que todo lo que tocaba parecía transformarse en dinero. Y él estaba hablando sobre eso. Entonces tenemos esa otra persona que era un clarividente que trabajaría solo para los ricos, solo para los super ricos. Él dijo, tengo el conocimiento
Si ellos tienen los medios, que paguen. Así, ellos nos aconsejan en las transacciones comerciales. Ellos venían y decían, escucha, estoy hojeando este negocio, que yo podría tener esta planta o cualquier negocio. Esta persona estaba interesada en bienes inmobiliarios industriales. Y él hablaría por el espíritu y entonces el espíritu se volvía audible. Y él podía escuchar al espíritu, hablar con él, pero el hombre no oía. Así que el espíritu estaba diciéndole a la clarividente que, bien, él se hacía llamar a sí mismo astrólogo, las lunas y las estrellas. ¿Qué término utilizas para el título de este hombre? Clarividente. Oh, clarividente. Sí, y fue interesante. Esta persona se levantó y dijo, tuve una pequeña y agradable experiencia la semana pasada que el maestro realizó. Esta señora y su marido me trajeron, para ese astrólogo, un montón de dinero. Él dijo, porque solo trabajo por porcentajes. Solo en porcentajes. Él no trabaja por cantidades de dinero, solo trabajan por porcentajes. Entonces él dijo, ellos me trajeron una cantidad sustancial de dinero. Y ellos eran tan felices como él. Vi que eso era muy razonable. Pero luego mi guía espiritual dijo, pregúntales cuánto ellos te darán otros $1,700 que son realmente tuyos. Y él dijo a estas personas, me gustaría saber ahora, antes de que nos vayamos de aquí, ¿cuándo vas a tener los $1,700 que me tenés de dar? Es mi parte legítima del negocio. La mujer se desmayó. Y su marido dijo, tendremos su dinero en 24 horas. Entonces nos fuimos a la sesión de alabanza. Ellos estaban pensando en demonios para ayudarlos a saber de aquello. Oh sí, en espíritus. ¿Hasta qué grado de esos adoradores de demonios comenzaron a afectarle personalmente, Roger? Bueno, no fue por mucho tiempo que el sacerdote nos mencionó que había llegado el momento para nosotros de comenzar a confiar en los espíritus y dar a los espíritus la oportunidad de trabajar con nosotros. Y había un número de presentes que podían elegir. Y esto, solíamos jugar a los caballos de algunos. No era conocedor de todo. Yo tenía la costumbre de ir a las agencias de apuestas. Dije, me gustaría que los espíritus me instruyesen sobre los números o el nombre del caballo que va a ganar en Belmont o en algunas otras pistas como es. Me hace falta un poco de dinero. El sacerdote dijo, será dada la voz para ti. Y seguro, una noche, había caído en un trance o sueño, no sé exactamente qué pasó, pero vi 3 corridas de las que estaban pagando mucho. Y esos caballos eran estúpidos, no eran realmente buenos caballos, ellos eran como un caballo pagó 21 por 1, porque él era pobre, ¿cierto? No había posibilidad de ganar lo malo que era y que ellos pagaron 21 por 1. Vi la señal en los corredores de apuestas y fui allá y ellos dijeron que iba a ser el sábado. Era miércoles, creo, faltaban 3 días hasta el sábado. Fui allí y efectivamente allí estaban las plazas. Fui a la ventanilla e hice una pequeña apuesta. Pues tenía a un ganador. Ahora dije, estoy loco. Debería apostar mucho más dinero ahí. Por eso coloqué $20 para el próximo caballo. Y que paga 21 por 1. ¿Entiendes? Sí. Gané quizá $500. Luego fui directamente hacia abajo en el mejor sitio de compras en la calle San Cartagena y compré un traje de $200. En 1946, un traje de $200 era mucho. Las personas por aquel tiempo entonces ganaban $18 a la semana. Y los trabajadores especializados cerca de 75 por semana. Entonces los espíritus demoníacos obraban favorablemente para usted para ayudarle a ganar en un juego. Entonces me fui a otras casas de apuestas.
Y un día me dijeron que el hombre de la jaula, ventanilla, donde haces las apuestas, él dijo, mi jefe quiere hablar con usted. Vaya detrás de aquella puerta de allí. ¿Voy seguro? Llamé a la puerta y dijo el tipo, entre. El tipo estaba sentado detrás de una gran mesa, fumando un gran purro. Entonces él dijo, ¿es usted, Roger? Sí, respondí. Se puso en pie y caminó a mi alrededor. Dijo, no parece muy experto. Dije, ¿cómo dice, señor? Dijo, usted no parece tan experto que puede escoger caballos que son vencedores, cuando esos han estado para ser supuestamente vencidos. ¿O es que le están ayudando? Dije, yo no estoy recibiendo ninguna ayuda. Ah, no, te hemos estado observando por unas semanas. Y usted siempre sale de aquí con alguno de nuestro buen dinero. Mira, amigo, te voy a decir una cosa. Si quieres una lista de todas las casas de apuestas en Montreal, te la voy a dar. Pero dijo, te quiero fuera de aquí. Y nunca aparezcas más por aquí. Porque si no, alguien te colocará un... Supongo que ya me entiendes. Dije, ok, señor, yo nunca más volveré por aquí. Es un negocio difícil, lo del juego de azar. Lo mismo que la ayuda de los espíritus también era difícil, sí. Tan estafadores como los otros. El sumo sacerdote te había dicho una serie de cosas cuando estabas en los servicios de bendición. Y usted conocía los nombres en aquel tiempo. Háblenos sobre las preguntas del gran conflicto. Quiero seguir un poco más sobre eso, Roger. Algunas de las cosas que usted escribió en su libro, Un viaje a lo sobrenatural, parece como que somos los cristianos que conocen la gran controversia. ¿Cómo son algunas de las cosas que ellos le dijeron allí? Bien, ellos nos dicen que existe un gran conflicto en curso entre las fuerzas del bien y del mal, entre Jesucristo y Satanás. Y esas personas siempre elogiaron al gran maestro, Satanás, como un superinteligente ser que es bello de ver. Y si alguna vez viene a ti, tú nunca serás capaz de verlo porque sería muy brillante, solo destruyen su visión. El sumo sacerdote dijo que estaba en Chicago, y un espíritu se le apareció y dijo, Morneo y su amigo, George, convídelos para un servicio, porque ¿quién tendrá a su cargo cuando usted esté ausente? Él dijo, él va a destruir todo el trabajo que los espíritus han hecho en los últimos años por estas personas en la sociedad. Entonces el sumo sacerdote, que estaba en Chicago, cogió el teléfono y llamó, y el espíritu se le apareció. Él dijo que el ángel era tan brillante que él no podía verlo a él. Y dijo que después que él cogió el teléfono para llamar, no pudo marcar el número, debido al hecho de que su visión fue terriblemente borrosa por la luz, la bella luz del brillante ser. Él marcó el 0 y la operadora descolgó. Fue ella la que tuvo que marcar por él. Y ellos hablaban mucho sobre quién ganará ese conflicto. Y esta cuestión sobre el fuego del azufre. Sí. Él dijo, el pueblo de la Biblia, hablando sobre los cristianos, ellos leen la Biblia que todos nos estamos cayendo hacia la tierra del lago de fuego y esto y aquello. Bobadas. Él dijo, el conflicto acabará pacíficamente. Jesucristo se dará cuenta y es muy posible que abdique a los derechos de este planeta. Se llevará a sus pocos junto a él, a su planeta en el centro de las galaxias. Y vamos a estar con un maestro que resucitará a todo su pueblo, que será tan numeroso como las arenas del mar. Y el maestro gobernará para siempre, jamás y jamás y jamás. Un pueblo feliz. Y dio los nombres de algunas de las personas que van allí para ser, pero yo nunca mencionaré los nombres, porque son conocidos en la historia. De manera que fue muy impresionante. Siempre sintió, Roger, que ellos estaban diciendo una verdad. Oh, sí, sí, ellos realmente tenían esas cosas como muy honestas. Pero yo todavía no estaba muy satisfecho con las respuestas. Había alguna cosa, y yo entiendo ahora que era un espíritu de Dios, diciendo, mantente, amigo, mantente. Y
El sacerdote habló sobre cómo pensamos seriamente en iniciarnos en el culto. Dentro de así, ellos permiten que usted, a tener suerte de ver que usted pudiese volver atrás por varios meses. Oh, sí, no era una cuestión de saber si vas a ser iniciado o no, o cuándo. Ellos comenzaron a presionar para un compromiso. Entonces, el sacerdote dijo, mira, yo no voy a presionar por nada, ¿ok? Pero quiero mostrarle a usted qué es lo que los espíritus pueden hacer por servidor dedicado. Bajamos, no a través de la escalera, le dije, a la sala de adoración, a los dioses, en el otro extremo del edificio. Y un número de veces que yo había ido allá, a la sala de los hombres, y vi máquinas de escribir, apareciendo como un diablo, que eran muchas. Pensé que ellos deben tener a un montón de gente escribiendo allá en la sala. Bien. Y aquella noche, golpeé la puerta y dijo, buen día. Y todas aquellas máquinas de escribir se movían solas, tecleando a una velocidad que nunca había visto antes. Y no solamente eso. El sumo sacerdote dijo, te quiero mostrar una cosa inteligente. Entonces fuimos alrededor de la mesa y había como 2 largas mesas y ellos tenían cerca de 10 máquinas de escribir. Y él dijo, observa ahora que las máquinas escriben hacia la derecha, pero luego el carro no vuelve, sino que escribe de vuelta hacia la izquierda. ¿No fue eso muy extraño? Yo nunca había visto nada igual antes. Él dijo, los espíritus están haciendo el trabajo. Él nos introdujo en el hombre, y un hombre que era abogado. Dijo, ¿cuánto dinero ganaste el año pasado? Oh, dijo él, es el hogar de los 6 números. Entonces, este abogado tenía un negocio. Y la construcción de esa casa tenía una habitación de adoración, oh sí, y él tenía una sala toda llena de máquinas de escribir y puso allí el papel a los demonios. Todo lo que ese tipo hacía era colocar el papel allí y lo que sale. ¿Cómo es lo que sale? Diferentes resúmenes para procesos judiciales. Y así él lo vendería para las personas donde fuera. Oh sí, él tenía este servicio para la profesión legal, para venderlos en los Estados Unidos y Canadá. Y el sumo sacerdote estaba mostrándole eso, y así él lo vendería a personas para dar una idea sobre los tipos de beneficios que recibiría, es correcto. Después de que usted dejó a aquellas máquinas de escribir, la habitación donde el abogado estaba, ellos intentaron atraerlo para un compromiso de hacer una profesión pública, ¿oh sí? Bien. Ellos tienen un resorte muy bueno que está en las montañas de Laurentian, al norte de Montreal, al norte de Saint Agathe, un hombre famoso allí, en Montreal. Todos los montrealenses van al norte y tienen casas de verano. Entonces ellos tienen un refugio muy grande allí para su gente, en la cima. Era una sociedad secreta. Y tenían en octubre, el 31, Halloween, el 31 de octubre, el 31, al final de octubre. Ellos tenían lo que ellos llaman sacrificio de animales vivos. Yo nunca supe lo que era, nunca lo supimos descubrir. Hasta que el Señor no me sacó de allí, aún no había descubierto lo que era. Así que tienen esta intriga estando involucrado allí. Él habló sobre los 3 únicos servicios en que yo participé allí, que se me quedó en mi mente para siempre. Uno fue titulado La idolatría del cristianismo. Otro tenía el título El superengaño de una nueva era gloriosa, la que yo llamo y que se aplica para la nueva era de hoy. Y esto fue en 1946. Y un otro era El Gran Consejo General de Satanás de 1700. Y debo decir que estas cosas que vi allá me abrieron los ojos. En primer lugar, algunas palabras sobre el Gran Consejo General. Ok. Al principio de 1700, dijo el sumo sacerdote, Satanás y todos sus espíritus consejeros llevaron a cabo un gran consejo general con un objetivo en mente. Fue para prepararse para una gran era industrial que luego pronto iba a estallar sobre el mundo. Y Lucifer también previó otra era que seguiría a esta, donde se harían tremendos descubrimientos científicos por las personas y entraríamos en una única era que cambiaría la manera de vivir de todos y de todas las élites. También serviría para introducir el fin de los tiempos y el fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal.
Y el sacerdote dijo que Lucifer venía estudiando la Biblia y encontró en Daniel 12, verso 4, donde somos informados sobre el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra y el conocimiento se multiplicará. Él entendió que estábamos a este punto y que él tenía con todos los espíritus consejeros para cambiar sus modos de operaciones, a fin de evitar a las personas y encontrar una manera en que las personas se incapacitarían de ser miembros del reino de Cristo. Y él fue muy sincero sobre eso, y diciéndole a usted y al resto del grupo de 70 personas allá, los planes que Lucifer le había revelado a él. Y en el momento que el consejo llegó a su fin, ellos tuvieron tres principales políticas a seguir. Primero, lo que ellos deberían hacer con los seres humanos, que fuesen llevados a acreditar que Satanás y sus ángeles realmente no existen. ¿Lo ves hasta ese momento? Podrías caminar por las calles de París y tendrías señales que dirían que tienen un adivino o una cartomante de algún tipo. Y si quisieras colocar una maldición a alguien, podrías ir a ver a esa vieja señora allá, ¿sabes? Las brujas antiguas. Pero eso ahora tenía que cambiar. Lucifer dice, nosotros tenemos que inducir que los seres humanos empiecen a creer que Satanás y sus ángeles realmente no existen. ¿Sabe, Roger, que es interesante? Porque una noticia reciente muestra que más del 75% de las personas hoy no creen en un demonio real y tangible. ¿Pero hay uno? Oh, sí. Ahora, lo próximo de la política de tres partes que había adoptado allí, lo segundo era encontrar una manera de ser capaces de controlar totalmente la mente de las personas, y que sería realizado por medio de hipnotismo fuera del reino del ocultismo, y presentarlo como una nueva ciencia para el beneficio de la humanidad. Entonces, una parte de lo que el sumo sacerdote le dijo es que era una estrategia de Satanás para tomar el control de las mentes de las personas. Ellos sentían que, tomando el hipnotismo fuera del reino del ocultismo e introducirlo como una nueva ciencia para beneficio de la humanidad, podrían entonces usar a personas de gran renombre, educadores, personas de gran capacidad, que harían grandes cosas, como supuestamente las personas regresarán al tiempo de vidas anteriores que hubieran tenido. Y es claro que después de terminada la sesión de hipnotismo, la persona no sabe nada sobre la historia antigua. Y la persona a que él o ella hemos hablado sobre la ejecución de determinados actos, digamos 3 o 4 mil años atrás, y esta era su estrategia. Ahora, lo que esto haría es que esto haría crear en la mente del público en general, sólidamente establecidos ahora en el público en general, una confianza inquebrantable de aquel gran engaño. Las personas que creyeran en eso, esas personas han sido hipnotizadas, han sido regresadas en el tiempo de vidas pasadas, y lo hizo sin trampas. Tal vez Alejandro el Grande, diríamos, o algunos de sus generales. Y las personas, después de terminada la sesión de hipnotismo, y él o ella no sabe de qué se ha estado hablando. Por lo tanto, ahora esta sería una forma de descristianización del mundo occidental a través del misticismo. Ahora ha llegado el tiempo en que Lucifer ha decidido que él tenga que escoger a una persona para comenzar esta tarea. Y Franz Mesmer, que fue un médico austríaco, fue escogido porque el sacerdote le estaba diciendo eso. Sí, era el más capacitado. Mesmer dio origen a una teoría llamada magnetismo animal, más tarde llamada mesmerismo. Mesmer fue guiado por el espíritu para creer, esto es lo que dice el sacerdote, fue guiado por los espíritus a creer que ciertas personas tienen una cierta influencia magnética dentro de sí mismas, para así decirlo, que haría como que tenían un gran poder sobre otras personas.
incluso hasta el punto de ponerlas en un trance. En aquel tiempo, esto fue muy aceptado por la población en general. En el tiempo que vivió Mesmer, entonces las personas dijeron que algunas personas tenían la capacidad de colocarle en un estado de trance de esta manera. Ahora, en el momento de su muerte, en 1815, muchos médicos de Europa estaban usando el hipnotismo como medio de anestesia. Pero magnetismo es lo mismo que mesmerismo, ¿cierto? Hipnotismo es mesmerismo, que fue desarrollado para un alto grado de refinamiento. El sacerdote pasó a decir que el plan de Satanás para engañar a la familia humana de este modo, dijo que es lo más intrigante para su mente. Y continuó diciendo cómo era para ser traído. Él dijo que un individuo con el nombre Darwin y otro individuo llamado Thomas Henry Huxley fueron usados por los espíritus porque en su infancia habían sido hipnotizados por los médicos y ellos deducirían que serían realmente buenos súbditos para dominar a las personas, para esa creencia que ellos tenían que Satanás quería traer para la vida de las personas. ¿Y cuáles fueron esos 3 puntos que tenemos, Roger? Las 3 cosas fueron, número 1, que Satanás no quería que la familia humana pensase que él y sus ángeles existen. El segundo punto del que usted habla tiene que ver con tomar el control de la mente de las personas. El tercer punto, ¿cuál es? Era destruir la Biblia sin quemarla. Ok. En esto fue muy interesante, porque después del Gran Consejo General, fue decidido que Satanás enseñaría a Charles Darwin personalmente la creación de los principios de sus teorías de la evolución. Él fue orientado por el propio Lucifer, el caído Lucifer. En aquel tiempo fue entendido que Satanás y sus espíritus consejeros entendieran que si una persona fuese a creer en la teoría de la evolución, destruiría la semana de la creación de la Biblia, la caída del hombre y el plan de la redención. Sería acabar con ella. Ahora, él hizo una declaración única. Él dijo que, de acuerdo con los espíritus, cualquiera que enseñe la teoría de la evolución es considerado para ser un ministro de un gran sistema religioso. Vemos lo que llaman de un sistema religioso de la teoría de la evolución, porque es un sistema de escolarización de las personas y llevándolos a descalificarse de ser miembros del reino de Cristo. Él dijo que todo profesor de esta teoría es reconocido por los espíritus como una persona muy valiosa y recibe una unción muy especial de parte de Satanás, dándole gran poder por inducir a la ceguera espiritual, para convencer y convertir. 3 capacidades son dadas a los profesores de la teoría, pero eso no es todo. El sacerdote dijo, Satanás considera a los profesores de la teoría de la evolución serán tan valiosos para él que a la vista de todos los habitantes de las galaxias, que atribuye un séquito de brillantes y hermosos ángeles para acompañar a ese educador el resto de su vida. Y que a los ojos de los habitantes de las galaxias es la mayor honra que él puede conferir a sus trabajadores entre los hombres, sobre la humanidad, hasta que la controversia termine. Eso fue muy esclarecedor. El sumo sacerdote estaba hablando apenas como un predicador hablaría, con miedo, o estaba entusiasmado con lo que decía, le parecía como si él estuviese excitado con todo aquello, o si él lo acreditaba al 100%, no tenía dudas sobre eso. ¿Por qué él debería estar tan excitado sobre los espíritus, intentando engañar a los humanos? Porque obviamente fuera de este concilio de 1700, la sesión era una parte principal de la estrategia.
Bien, él dijo que el engaño es como la política. Usted cree en un candidato, otra persona cree en otro candidato. Ellos están luchando para obtener una posición. Es apenas una cuestión de quién va a ser el más inteligente. Y como Lucifer es un querubín caído y él es muy inteligente, y él va a vencer, y Jesucristo renunciará a los derechos del planeta, y él, Satanás, resucitará a su pueblo y restablecerá a su reino que durará para siempre y jamás. Dios no lo destruirá, porque estaría contra la naturaleza del Creador. Para destruir a Lucifer y en el fuego, y más allá de eso, dijo que ahora los espíritus demoníacos, ahora tienen la capacidad para sobrevivir al fuego. Él dijo que si tú no crees, vete a la India o a alguno de esos países donde están los caminantes del fuego. Es hecho por el poder de los espíritus demoníacos. Las personas son energizadas por los espíritus para que puedan andar sobre las brasas sin que se quemen. Y eso es lo que el sacerdote dice. Él dijo, si ellos quieren usar el fuego, ellos pueden usarlo. Nadie se va a quemar. Entonces esa es la manera en que ellos creen. Entonces este sumo sacerdote estaba siempre hablando con su grupo con un fervor evangelístico. Oh sí, porque este sumo sacerdote imaginaba que él iría a ser uno de los mayores en este gran reino. 60 o 70 personas, como creo que mencionó antes. Ahora, otro grupo que estaba allá aquella noche, sí, lo dije. ¿Cuántos de esos eran personas que eran miembros comprometidos? ¿Y cuántos eran nuevos iniciados? Nosotros éramos solo nosotros dos, yo y mi amigo. ¿Cuántos años tenía usted en este tiempo, Roger? Tenía cerca de 20 años de edad. ¿Guarda usted algún sentimiento sobre todo el hecho de haber sido escogido? Sí, de cierta manera. Entonces yo estuve pensando sobre eso. ¿Cuándo tendré que pagar el precio? El precio. Mis padres me tenían dicho. Si te leíes con el mal, vas a recoger lo que siembras. Entonces, si quieres ir derecho en la vida, y si te vas a asociar con malhechores, probablemente irás a parar a la cárcel o en cualquier otro lugar que no te gustaría saber. Por tanto, siempre hay un precio que pagar. Entonces usted tenía una pequeña esperanza instalada por su madre y su padre hace mucho tiempo atrás, que impidió un compromiso total. Ahora, una de las cosas que realmente me asombraron y me chocaron y me hizo sentir mal en el corazón fue cuando el sacerdote habló sobre la idolatría cristiana. ¿Qué es la idolatría cristiana? Que el sacerdote mencionó con esas palabras. Cuéntelo que él dijo, Roger. Sí, él dijo que la idolatría cristiana es la más grandiosa o gran engaño que ha sido traída sobre la familia humana, sobre la humanidad. Él dijo y se jactó que los espíritus demoníacos están continuamente profanando las iglesias cristianas a través de la venida de la nigromancia, usando una forma de adoración de espíritus que incluye a centenares de miles de cristianos en la idolatría sin ser conscientes de ello. Ahora, ¿qué es la nigromancia? Descríbame eso. Creer es la creencia en el conjuro o acto de invocar a los espíritus de los muertos. Dice que usted puede hablar con alguien que esté muerto en una sesión que usted fue inicialmente, así como la práctica de la nigromancia. Ahora, el sacerdote dijo que el superengaño, traído solo de una manera, a través de la creencia engañosa, que el hombre tiene un alma inmortal que vive después de la muerte. Y él dijo que eso constituye la idolatría a través de la nigromancia. Así, él dijo que hay centenas de miles de cristianos que están practicando la idolatría mientras ellos piensan que están glorificando a Dios. Porque ellos creen que el alma es inmortal. Ellos no pueden estar hablando con un supuesto espíritu muerto. Al contrario de la creencia popular, la nigromancia no consiste en invocar a los espíritus de los muertos. La razón es que el hombre es totalmente mortal y no posee un alma inmortal. Entonces, ¿con qué ellos están hablando? Él dijo, los espíritus demoníacos amistosos han encontrado siempre a lo largo de los siglos un gran placer en representar a apariciones de entes del querido difunto y personas de gran renombre. Son espíritus demoníacos amistosos. Espíritus demoníacos amistosos. ¿Hay más de un tipo de espíritus demoníacos, Roger? Bien, existen tres principales divisiones y seguidamente hay divisiones dentro de esas divisiones. Tenemos a los espíritus demoníacos amistosos que parecen tener una finura
o refinamiento, y ellos no pueden alterar los acontecimientos cuando ellos fueron expulsados del cielo. Tenemos a los guerreros. A estos les gusta traer la miseria y destrucción en la vida de las personas. Tenemos a los opresores. Los opresores son realmente espíritus malos que odian a Dios, el Creador, con todas sus fuerzas. Entonces pasó a explicar ahora, la nigromancia es en realidad una creencia religiosa. Las personas creen que los muertos han entrado en un plano superior de existencia del que cuando estaban vivos. También que ellos están en una posición y tienen la capacidad de ayudar a los que viven aquí en la tierra. Entonces él dijo, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Él dice que de acuerdo con el Gran Maestro, una persona no tiene que supuestamente invocar a los espíritus de los muertos para recibir ayuda, para así estar involucrado en la nigromancia. Todo lo que él tiene que hacer es creer en la vida después de la muerte, porque según él, la nigromancia es una creencia que el hombre tiene una alma inmortal. Entonces, cualquiera que cree que el hombre tiene un alma inmortal, está involucrada en la nigromancia. Es así de simple. Así es como él lo explicó. Entonces, ¿cómo eso constituyó la idolatría? Por las personas que creen que ellos están conversando con los santos, los espíritus de los muertos, los espíritus de los santos muertos, o un pariente muerto, o una persona muerta de alguna manera. Por ejemplo, Loretta Lynn. Ella dice en la televisión nacional, tengo un dato que yo mismo vi, dijo que ella fue exitosa en su carrera como cantante por un querido amigo de ella que tenía la misma idea que ella y que murió cuando ella tenía 18 años. Y Loretta intentaba entrar en el mundo de la música, mas ella dijo, yo no tuve éxito en absoluto. Hasta que una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro y ella dijo que caminaba a la derecha a través de la pared. Aquella era mi amiga, el espíritu de mi amiga. Y ella les dijo, Loretta, voy a hacer de ti una persona muy famosa cantando country. Y yo estaré contigo en todo tiempo. Confía en mí. Y ella tuvo una vez un gran concierto y estaba resfriada. Y ella pensó que su voz sufriría por eso. Y ella conversó con el espíritu. Y ella pensó que sería ayudada. Ella salió al palco y comenzó a cantar. Y cuando ella precisó el poder no llegó. Y su espíritu amigo le golpeó su hombro y comenzó a cantar por ella. Ella dijo, la voz de él me atravesó, fue el poder. Y usted vio esto en la televisión, era un documental, ¿sí? Así fue, creo que en 1976 que sucedió. Ahora, el sacerdote explicó que cuando las personas creen en este negocio, ellos realmente se están abriendo para ser completamente engañados por los espíritus demoníacos. Porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad para personificar a los muertos y para que las personas crean en sus mentiras. Y el sacerdote dijo, antes de todo, trae respeto al gran maestro y una reverencia que es debida a su gran nombre. Y hace a todos los otros espíritus excesivamente felices porque ellos son los que están trabajando para llevar a las personas a creer en la vida después de la muerte. Y se regocijan. Y esta es una extensión de idolatría cristiana. Y los espíritus amistosos son aquellos que gustan de personificar y ser un historiador. Sí, ellos se especializan en eso, en sus experiencias, los servicios de bendición de la sala de adoración o en otros lugares donde usted fue, los lugares en los que estaba. ¿Alguna vez usted asistió a cualquier otra donde la nigromancia o alguna cosa como la llamada popularmente hoy canalización tuvo lugar donde usted realmente oyó la voz de alguien en respuesta a algunas de estas cuestiones? Sí, un número de veces. Una vez en particular que me fascinó porque fue de una manera única. El sacerdote nos dijo que había un historiador francés
que era afiliado en la Universidad de Montreal, que es una universidad francesa, y la Universidad Inglesa McGill, entonces la Universidad de Montreal y la Universidad Francesa. Este hombre era de París, y él quería tener algunos detalles con relación a Napoleón Bonaparte y unos de sus generales. A propósito, también en otras partes del mundo, adoradores de espíritus de élite, como el grupo que teníamos en Montreal. Y él mencionó, él dijo, ustedes son afortunados cuando mi amigo y yo fuimos, porque ustedes llegaron justo a tiempo para ver una cosa muy interesante. Mi amigo tenía sus devociones en la sala de adoración de los dioses, y él fue a usar a un transmedium para conversar con ciertos espíritus demoníacos que iría a informarlo de lo que dijo respecto a la historia antigua sobre Napoleón. Y ciertamente, fuimos abajo y alguien apareció y dijo que estaba listo para la sesión. Dijo que necesitaría a 3 personas. Él necesitaba a 3 personas, pero él quería a 5 para ser voluntarios y para ser un canal para los espíritus. Entonces 3 de ellos fueron escogidos allí. Y los otros volvieron y se sentaron. Y un hombre agitó la cabeza un poco, sus ojos estaban vitrificados, y estuvo así por lo menos media hora, y los espíritus hablaban a través de él. Dijo, soy un espíritu consejero. ¿Qué quieren saber? Él tenía un portapapeles, el historiador, y comenzaron a hacerle preguntas. Este historiador venía de París, sí, y estaba queriendo informaciones, algunas informaciones detalladas sobre Napoleón Bonaparte y sus generales. Y él hizo una de esas preguntas a los seres humanos que estaba canalizando. Oh sí, la voz cambió y todo. La voz de la persona cambió completamente. Y se le había identificado como un guía espiritual. Sí, un espíritu consejero. Ok, un espíritu consejero. Y entonces comenzó a contarle todos los acontecimientos que le preguntaron para esta cuestión. Sí, hubo una determinada cuestión que fue preguntado. Y el espíritu consejero dijo, yo mandaré al señor Rémy y al señor Alphonse. Duplicando el diálogo que había tenido lugar. Y los otros 2 hombres, enseguida, cumplieron lo que estaba buscando. Pero una única cosa interesante fue el alcalde de Montreal, Camillien Houd. Durante la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la guerra, él fue muy controvertido sobre lo que dijo al respecto de los esfuerzos de la guerra. Él había dicho a los tipos de lengua francesa para que no entraran en el servicio militar. ¿Lo ve? Porque ustedes tienen que ir a derramar su sangre para los británicos. Y nosotros somos sus siervos, por así decirlo todo. Y no querría que ellos entrasen en la guerra. Y ellos lo encarcelaron. Él fue preso durante todo el periodo de la guerra. Ahora, este hombre dijo, me gustaría que usted me dijera, él dijo al espíritu, para darme una parte del discurso que fue hecho por Camillien Houd en las escalinatas en el City Hall de Montreal en cierta fecha. Existen diferentes versiones de lo que aconteció y usted, señor, sabría el punto exacto. Ahora, el alcalde de Montreal aún estaba vivo, sigue vivo. Y ese historiador está preguntando por lo que fue realmente dicho en el discurso. Sí, el espíritu consejero dijo, disculpe, yo no puedo ayudarle. Todas mis actividades y mi grupo tuvieron el lugar en Europa. Sin embargo, después de nuestra salida, otros espíritus vendrán a ayudarlos. Y con certeza, el individuo viró un poco y entonces ya estaba de vuelta. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 20 minutos. Él fue un canal. Entonces otra vez, el espíritu entró en él. Y ese espíritu dijo que él era un espíritu consejero, que podría dar la información que estaba buscando. Y una vez que fue transmitida oralmente y era la voz de Camillien Houd, ¿cómo sabía usted que era su voz? Porque yo era un joven en aquel tiempo.
y a punto de entrar en el ejército, y estábamos acostumbrados a escuchar a Camilian por la radio. Y no teníamos televisión, solo teníamos la radio y leíamos los diarios. Y todos los discursos de Camilian estaban en la radio todo el tiempo. En aquellos días ellos no tenían grabadoras como tenemos ahora. Entonces Camilian tenía que ir al estudio Canadian Broadcasting, donde ellos le hicieron un registro fonográfico. Y enseguida ellos cantaban más y más. Entonces usted oía cuando era un adolescente, conocía su voz. Oh sí, yo conocía su voz muy bien. Le dije a George, que estaba sentado allí, ¿no es increíble? Él dijo, si piensa que es increíble, espera a que los espíritus personifiquen a una de las personas que han salido y que conoces su voz personalmente, como un tío o un hermano o hermana. Él dijo, esto es único. Eso fue una forma de cómo fue. Ellos son capaces de reproducir una voz casi hasta la perfección. Los espíritus son extremadamente orgullosos en eso. Y eso también les sirve perfectamente. El sacerdote dijo que como los tiempos en este planeta se vuelven cada vez más y más difíciles y calamidades de todo tipo están abatiendo más y más frecuentemente, los espíritus demoníacos van a impresionar a la gente con la importancia de la santidad del domingo. Roger, cuando yo era un adolescente en los años 70, me acuerdo de una música que hablaba de la era Acuario, y desde entonces hemos visto el avance de una nueva era. Estuve imaginando cuando usted estaba involucrado en la adoración de los espíritus, si ellos hablaban sobre la nueva era, o si era algo grande que estaba por venir, uno de los mayores engaños de los últimos días. Y el sacerdote nos contó durante mucho tiempo, y entonces dijo, podría tener un poco más de su tiempo. Quiero decir una cosa realmente fascinante. Él dijo, el gran plan del maestro para reunir a las multitudes de la tierra por su propia causa, poco antes del fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Así, después de que nosotros habíamos expresado nuestro interés por saber más sobre las actividades de los espíritus, dijo, eso va a ser hecho de una forma única. Este gran plan para que la gente se trague estas cosas, porque dijo, espíritus demoníacos irán a afirmar que seres habitantes de planetas de galaxias distantes que están viniendo para atentar a los habitantes de la Tierra de la inminente destrucción del planeta, al menos que alguna cosa seria sea hecha para evitarlo. Entonces él pasó a, ellos afirmarán que tienen experiencias fuera del cuerpo. Sí, mucho. Y algunas personas se supone que son capaces, ellos creen que su alma es inmortal, proyección astral. Sí, correcto. Una persona va a lugares diferentes del mundo, ve cosas, vuelve y escribe todo sobre eso. Entonces, debido al hecho de que para millones de personas en la Tierra que creen que tienen un alma inmortal, esto será fácilmente aceptado. Cuando los espíritus hablan a través de un transmedium y hablan con personas influyentes, ¿qué es un transmedium? Un canalizador hoy en día. Lo que hoy es conocido como canalizador, sí. Shirley MacLaine tuvo experiencias y se involucró en el espiritismo y con los supuestos habitantes de planetas de galaxias muy distantes. Lo grabé todo y duró 3 horas. Y usted estaba oyendo o copiando exactamente de lo que este sacerdote había dicho hace 45 años. Exactamente. Entonces, luego pasó a explicarnos por el hecho de que los espíritus van a mostrarse dispuestos a dar orientaciones valiosas que no solamente ayudarían a las personas a evitar la destrucción del planeta, aún más que harán que entremos en un estado superior de existencia. Por ejemplo, él dijo que los espíritus prometerán, en una palabra de gran promesa, que sus recomendaciones fueron seguidas cuidadosamente, que nos conducirán a una gloriosa nueva era de paz y prosperidad.
y no volverán a haber más guerra, no volverá a haber más hambre, no habrá más personas haciendo infelices a otras, el vecino amará al vecino y la perturbación social no ocurrirá más. Habrá felicidad perfecta por 1000 años. Eso es lo que los espíritus prometerán. Es casi como el jardín del Edén creado una vez más. Ahora nos encontramos con muchos predicadores predicando la gloriosa victoria de la nueva era. Victoria sobre la guerra, victoria sobre la perturbación social, victoria sobre el hambre y victoria sobre todo este tipo de cosas. Él usó las palabras nueva era para describir lo que estaba viniendo. Sería una gloriosa nueva era, sí. Y esto es exactamente todo el movimiento de hoy. Él continuó y dijo, como la vida de este planeta se tornará cada vez más difícil y calamidades atizarán al planeta más y más frecuentemente, los espíritus de aquel tiempo colocarán todos sus esfuerzos para impresionar a los líderes religiosos, para presentar ante las masas de la tierra la santidad del domingo. Ellos enseñarán la santidad del domingo. Y con los líderes religiosos mirando al futuro para que tengamos 1000 años de paz en la tierra, ellos colocarán todos sus esfuerzos en eso. Leyes pasarán por los gobiernos. Sí, algunas personas preguntarán, ¿qué pasará con las personas que no creen las recomendaciones de los espíritus? El sacerdote dijo, eso no será ningún problema en absoluto. Las leyes serán aprobadas por los gobiernos, así que obligarán a las personas a acatarlas independientemente de si creen en ellas o no. Y los oficiales que aplicarán las leyes explicarán a la gente de forma clara que tal ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas. Y la legislación será aprobada sin ningún esfuerzo. Él pasó a explicar, de hecho, que el venerable Día del Sol, domingo, que en épocas pasadas era tan irritante y aborrecible para el Creador, estas grandes naciones lo ven como menores y estarán todos envueltos en la adoración del Sol. Y en esos siglos, el Creador, que encuentra en la enseñanza de la adoración del Sol una irritación terrible, y él dijo, eso nuevamente va a tener lugar. No en la adoración del sol, pero sí en el recuerdo del domingo para santificarlo. Él hizo una declaración que nunca he podido olvidar. Él dijo, por la observancia del día en que el maestro, Satanás, colocará la unción de autoridad y poder, él recibirá homenaje independientemente de quién sea la persona que pensamos que estamos adorando. Entonces, ustedes pueden entender ahora por qué yo tuve 28 estudios bíblicos en una semana y empecé a ir a la iglesia el sábado y nunca falté una vez. Incluso estaba demasiado enfermo para asistir. La cuestión de un día de adoración vino de esa reunión. El domingo fue el único mencionado. Cuando el sacerdote mencionó el hecho de que Satanás escogió el domingo como su día, el Creador escogió el séptimo día de la semana. Lucifer escogió llamar a su día el primer día de la semana, domingo. Y independiente de que personas reivindiquen adorar a Dios, el Creador, pero observando ese día en particular, ellos están dando un homenaje y respeto a Satanás. Ahora, en aquel tiempo de su vida, usted tenía 20 años, entonces, ¿usted ya había oído hablar de un adventista del séptimo día? Nunca en mi vida. Pero ellos hablaban sobre los adventistas. Pero la palabra adventista fue mencionada. Sí. El sacerdote nos decía que la nigromancia, como refería anteriormente, es una creencia de que los muertos han entrado en un estado superior de existencia, etc. Él dice, a lo largo de los siglos, los espíritus demoníacos amistosos están trabajando diligentemente para establecer y mantener convicciones religiosas en todos los pueblos de la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal. Entonces, él se jactó de que el maestro era tan inteligente
en que él tenía engañado al mundo entero. Lo mismo en esta época de gran conocimiento científico y entendimiento. Una persona levantó la mano y el sacerdote dijo, ¿sí? ¿Usted quiere decir alguna cosa? Él dijo, ¿y los adventistas? No se los puede engañar sobre el estado de los muertos. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño? El sacerdote dijo, está en lo cierto. Pido disculpas, aquí he cometido un error cuando he dicho que todos los millones de personas que viven en la faz de este planeta, todos, sí, estaban homenajeando el gran maestro. Yo olvidé a los adventistas, pero ellos son pocos en número. Piensa en todos los millones de personas, y ni siquiera pienso en mencionarlos. De todos modos, pido disculpas. Entonces dijo, en segundo lugar, la razón por la cual ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño, déjenme explicar eso. Ahora, mi próxima declaración va a perturbar a alguno de ustedes, mas lo que estoy diciendo es la pura verdad. De hecho, es una realidad. El hecho de que los adventistas observan el sábado bíblico de la creación y reverencian al Creador ese día, se vuelve imposible para los espíritus engañarlos. Ellos reciben una ayuda muy especial y un gran discernimiento espiritual. Él dijo, sobre estas condiciones, ellos no son comunes. Y está enfocado conmigo. Y cuando oía la palabra adventista, cuando Cyril me dijo, yo pregunté, ¿a qué denominación pertenece usted? Respondió, yo soy adventista del séptimo día. ¿Puede repetir eso una vez más? Yo soy un adventista del séptimo día. Dijo, ¿es la misma cosa que un adventista? Oh, sí, dijo. Mucha gente llama a los adventistas. Ellos no hablan del séptimo día, pero es la misma cosa. Ah, sí, yo estaba interesado. Pero usted estaba ahora... Yo quería saber lo que la Biblia decía. Sí, ya lo ha dicho. Porque aquel era el único grupo en cuestión, solo que el sumo sacerdote de la casa de adoración a los demonios... Lo que él había dicho para usted era que este era el único grupo que ellos no podían engañar. Es correcto. ¿Había alguna cosa dentro de usted que oponía resistencia? ¿Se despertó? Algunos meses después de aquella experiencia única, fue que contribuyó para ayudarme a tomar una decisión por Cristo. Y también yo no tuve ninguna duda en unirme a los mandamientos de Dios y su pueblo, debido al hecho de que yo sabía qué tipo de personas eran. Y después de los 28 estudios bíblicos en una semana, comencé a guardar el sábado para siempre. Como ve, el momento que yo tenía esos estudios bíblicos, 4 horas por noche, empezábamos a las 7 y terminábamos a las 11 de la noche. Pero la Biblia que nosotros teníamos, la leímos el otro día, otra página. Los estudios bíblicos eran cerca de 1 hora. Había preguntas y entonces oraba los versos para arriba que había leído en la Biblia y encontrábamos la respuesta. Era fantástico. Y el Espíritu de Dios estaba realmente administrando para mí las gracias de la redención. Cada momento de todos aquellos estudios bíblicos fueron preciosos, preciosos. Roger, en aquel tiempo, su lengua principal era el francés. No hablaba inglés. Todo lo que sucedió fue en lengua francesa en Montreal. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted se volvió un adventista del séptimo día o después de que usted aprendiera a los adventistas del séptimo día? ¿Ha aprendido el libro El Gran Conflicto de Ellen White? Bien. Yo me uní a la iglesia, primero tuve los estudios bíblicos en 1946. En abril de 1947 fui bautizado en la iglesia. En septiembre de 1947 me casé. Y la iglesia francesa de Montreal nos dio el casamiento, la serie Conflicto de los Siglos. Y yo todavía no había leído El Gran Conflicto antes de ese día. Entonces usted lo leyó, sí. ¿Y qué pasó por su mente cuando usted leyó el libro El Gran Conflicto? Pensando atrás de la experiencia que usted tuvo, tal vez justo en ese momento antes de esa persona se inspira. Esta persona tiene conocimiento que nadie más tiene en la faz de la tierra, excepto, no sabes, los espiritistas que os estaba mencionando, pero es único. ¿Qué fue lo más notable? Que ellos estaban dispuestos a participar en la estrategia que Satanás está trabajando con ese grupo, es claro.
Sus planes eran que usted nunca pudiera salir. ¿Es correcto? Usted estaba en signo de muerte. Correcto. El plan de ellos era que no se tenía que preocupar de decir cosa alguna sobre el gran maestro, porque luego que alguien se desvía, algunos espíritus dirán al sumo sacerdote inmediatamente lo que tiene lugar. ¿Qué hicieron con mi estudio de la Biblia el miércoles por la noche? Empecé el lunes, el martes, pero en la noche del miércoles, el espíritu consejero apareció al sumo sacerdote y dijo: usted tiene un disidente, Esmorneo, si tiene que deshacer de él, porque él está fuera estudiando a la Biblia con los adventistas, el pueblo que el maestro más odia en la faz de la tierra. Y al sumo sacerdote casi le da un ataque cardíaco, porque él dijo: me gusta un poco, Morneau. Y lo que le dijo a mi amigo, él mandó a mi amigo para intentar convencerme de volver. Las adoraciones de los espíritus. Roger, usted estaba a 72 horas de distancia de hacer un compromiso total con la adoración de los espíritus. ¿Cómo Dios te rescató en este momento estratégico? Bien, te explico. Yo tenía que volver en unas semanas. Como el sacerdote nos había dicho sobre una ventaja de comenzar la iniciación en la sociedad. En 31 de octubre, aquella noche, volví a casa. Me acosté, pero no podía dormir hasta las 3 de la madrugada, porque tenía toda esa experiencia sobrenatural que había pasado durante tantos meses, y la educación católica que tuve, y preguntas sobre Dios. Ahora yo sabía que había un Dios. Los espíritus me lo dejaron muy claro. Pero estaba en un estado de inquietud terrible. Yo no podía dormir. Y sin siquiera emitir un pensamiento de alguna manera, me dije cuando estaba acostado en la cama: si existe un Dios allá en lo alto que cuida de mí, que me ayude. Eso fue todo lo que dije. Fue lo que sabía. La alarma sonó, eran las 6:30 de la mañana, la hora de levantarme e ir a trabajar. En aquel tiempo había cambiado el de trabajo y había hecho un curso sobre bordados para fabricantes de vestidos de señoras en Montreal. Era una empresa de bordados que hacía trabajos de tabulación de lentejuelas y todo eso. Proyectos extravagantes de vestidos para señoras. Allí es donde estaba trabajando en aquel tiempo. Usted estaba a unas 72 horas de distancia, como refirió a Karen hace poco. Usted oró sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Dios estaba dispuesto a rescatarlo de una manera muy especial. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué aconteció después de aquella mañana del lunes? Tenemos que retroceder al viernes previo, para que estaba trabajando para una empresa judía y los dueños guardaban el sábado. Un día sí y otro no. Y Harry era el único que no lo guardaba. Cuando yo estaba yendo afuera para fumar en un intervalo de la tarde, me dijo: Roger, cuando regreses, ven a mi despacho, quiero hablar contigo. Dije: ok. Llego de vuelta y él dijo: cierre la puerta, encierre la puerta. Dijo: quiero que me haga un favor. Oh. ¿Qué quiere decirme? Bien, voy a decirte que he notado ayer o hace unos días atrás, había un individuo al que yo le mostré por la tienda. Sí, lo recuerdo. Bien, él va a empezar a trabajar el lunes. Él no es solo un chico normal, es un cristiano, pero guarda el sábado bíblico. Dije: ¿podría repetirlo? Dijo: sí, como el pueblo judío. Él guarda el sábado. El sábado es el 7º día de la semana. Bien, dije, déjame decirle. Las monjas nos dijeron que hubo un error cometido en el calendario. Realmente lo que muestra no es el domingo, es el 7º día de la semana. Oh no, dijo. No hay ningún error cometido en el calendario. El sábado es el 7º día de la semana, como puede ver en el calendario. Dijo: nunca fue cambiado y el domingo es el primer día de la semana. Dije: esto es interesante. Voy a tener que ir a la biblioteca para verificar eso. Oh, no es necesario, respondió él. Y sacó del cajón de su escritorio abierto y mostró un gran diccionario. Y él vio encima del sábado que decía el 7º día de la semana. Ojeó para el domingo y leo el primer día de la semana.
Bien, dije, esto es muy interesante. Ahora, aquí está lo que quiero que hagas por mí. Me gustaría que tú, primero de todo, voy a poner a este hombre a trabajar a su lado. Eso, trabajando a tu lado. No le diga a él que quiero saber a qué corriente pertenece. Tenga mucho tacto. Tiene todo el tiempo del mundo. No me importa que tarde un mes, dijo. Te digo que dile, es la cosa más loca que... Yo he estado pensando en este tipo y no puedo olvidarlo. El hecho de que él es un cristiano y guarda el sábado del séptimo día, sábado bíblico. Y sabes que tengo cosas más importantes en las que pensar. ¿Qué cosas de este tipo? Entonces dijo, quiero saber a qué corriente pertenece. Y yo, dijo, ¿por qué no le pregunta a él? No, yo no podría hacer eso, es muy personal. Entonces, él quería que usted le preguntara a él. Oh, sí, descúbrelo y no deje que él sepa que el jefe está interesado. Así que la mañana del lunes veo al nuevo chaval que llegó y el patrón nos lo presentó. Éramos cerca de 50 personas trabajando allí. Él dice, Cyril es un buen bordador. Nos vamos a sentir muy bien contigo aquí. Entonces, él caminó para su nueva máquina y dice, Roger, ¿conoce a Cyril? Nos estrechemos la mano y comenzamos a trabajar. No pasó más de 20 minutos que estábamos trabajando que mi máquina empezó a saltar puntos. Entonces, ¿qué pasó? Es que tienes que parar y realizar copias. Estaba trabajando con lentejuelas y las vienen a continuación y las ponen en un carrete y las agujas son colocadas allí adentro. Y cuando salta, tienes que parar, hacer copia y comenzar de nuevo, donde paraste. No tardó mucho, y yo tenía hecho esos 2 o 3 veces. Y era usted realmente feliz, estaba furioso. Y como una persona francesa, normalmente ellos no lo ven fácil sobre los santos y el nombre de Dios. Yo estaba usando una lengua que no era del todo óptima para Cyril. En fin, llamé al jefe y le dije, venga a ver esa máquina, estoy teniendo problemas con ella. La revisamos durante unos 5 minutos, veremos un poco estupendo. Me senté nuevamente y comencé a trabajar. De nuevo ocurre lo mismo. Y después de ocurrir 2 o 3 veces, dije, Joe, él llegó, él era un hombre mayor que lo sabe todo sobre la tienda. Sí. Él mira las tensiones y las ajusta. Y dijo, está trabajando estupendamente. Bien. Comencé a trabajar de nuevo y después de 20 minutos vuelve a pasar. Paramos. Entonces, cuando era la hora de salir para el almuerzo, entonces salí afuera y dije a Cyril, ¿ya viste una cosa tan loca como esa? ¿El problema que estoy teniendo con esta máquina? No, dijo, es una máquina nueva. Tiene apenas un mes. Dije, esto es muy raro. Entonces, descendimos las escaleras. Dije, ¿tiene alguna sugerencia de cómo resolver el problema? No, no realmente, pero tengo una sugerencia que podría ayudar. Dijo, yo he oído a usted clamando por Dios, pero no fue de manera que me hubiera gustado oírle hablar. Va a divagar con Dios, dijo. ¿Le ofendió aquello, Roger? Sí, yo... Gracias. No me ofendió, porque fue un placer eso. Siento mucho si te he ofendido con mi lengua. Dije, a propósito, intentando abrirme, es usted un hombre muy religioso, tengo entendido. Sí, dijo, leo la Biblia y voy a la iglesia. Eso está bien, dije. ¿Y a qué corriente pertenece usted? Bien, soy un adventista del séptimo día. ¿Perdón? ¿Puede repetir eso? Soy un adventista del séptimo día. Le chocó eso. Bien, la palabra adventista le chocó. Había oído hablar tanto sobre los adventistas, mas adventistas del séptimo día nunca lo había oído antes. Le dije, ¿qué significa eso? Él dijo, bien, nosotros somos observadores del séptimo día y creemos en el sábado bíblico que Dios tiene bendecido en un particular día de la semana y santificado y lo colocó en bendición especial en él y debemos contar nuestras bendiciones el séptimo día y dar a Dios la honra que es debido a su santo nombre. ¿Existe alguna diferencia entre lo que algunas personas llaman adventistas y adventistas del séptimo día? Oh, no, dijo, la mayoría de las personas hablan de adventistas, sino de adventistas del séptimo día. Entonces su interés fue realmente... Ahora me dije a mí mismo,
¿Por qué la única cosa que tiene que acontecer conmigo me he encontrado con uno de estos tipos? Entonces hablamos sobre una serie de cosas. Y después del almuerzo le dije que quería verlo a las 3 horas. Tengo otra pregunta para usted. Entonces a las 3 le veo y tomamos un almuerzo. Pasaron muchas cosas por mi mente. Yo sabía que si me involucraba con la religión, los espíritus me destruirían. Tenía la certeza de eso. No podía desviarme de la voluntad de los espíritus. De lo contrario, nada es solo historia. Entonces, le dije, Cyril, ¿me podrías enseñar una Biblia hoy? Si yo fuera a tu casa. Dijo, sí. Me alegraría, dijo. ¿Cuándo? ¿Algún día la próxima semana? No, esta noche. ¿Le sorprendió cuando usted le dijo eso? Sí, él se sorprendió. Dijo, ¿cuál es la pizza? Dije, no te le puedo decir por qué. Me temo que ha de ser esta noche o nunca. Dijo, ¿estás hablando en serio? Dije, sí. ¿Y no puedes decirme por qué tiene que ser hoy, a la noche? Dije, voy a decirte la razón por la cual no me gustaría otra noche. Porque tengo mi colección de discos de jazz que alguien tiene que venir a buscar. Vengo coleccionando discos de jazz desde hace años. Y él dijo, yo tengo a alguien que estaría interesado en comprártelos. Dije, bien, olvídate de él entonces. Él dijo, hombre, tú realmente sabes lo que quieres. ¿Tú quieres ver lo de la Biblia? Dije, claro. Ok, dijo, ve a mi casa sobre las 7 de la noche y me dio la dirección. Entonces aquella noche, a las 7 en punto toqué el timbre, llevé los 28 estudios bíblicos en un periodo de una semana. 7 días, 4 horas por noche, 4 horas por noche, sí, 28 estudios bíblicos. Ahora ellos no planearon esto. Entonces, como nosotros conversábamos y yo había conocido a Cynthia, ahora Cyril me explicó, ahora tengo que explicar las cosas un poco. Yo no soy miembro bautizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy apenas estudiando las doctrinas de la Iglesia con un ministro. Mi esposa es adventista del Séptimo Día. Pero ahora creo que en breve seré bautizado y seré un adventista del Séptimo Día. Pero todavía no lo soy. Mi esposa es la única que conoce realmente la Biblia. Yo no sé mucho. Creo que ella tenía el derecho de estudiar para nosotros esa noche. Dijo, esto nos llevará cerca de 1 hora. ¿Tienes tanto tiempo? Oh, dije, la noche es vuestra. Bien, ella tenía una serie de estudios bíblicos que estaban titulados 29 estudios bíblicos para personas ocupadas, que era el título de la serie. Ella sacó uno afuera y había diferentes preguntas. La primera fue sobre la palabra de Dios. Ella dijo, voy a leer la pregunta y ustedes pueden encontrar la respuesta en la Biblia. Había que encontrar las respuestas. Ella dijo, ¿le gusta eso? Dije, mucho, estupendo. Cyril estaba sentado a mi lado con la Biblia, porque yo nunca había abierto una Biblia antes en mi vida. Nunca. Y así, de esta manera, empezamos. Empecemos sobre la palabra de Dios. Después de que el estudio de la Biblia terminara, él me dijo, bien, ¿lo has encontrado interesante? Dije, muy interesante, demasiado interesante. Entonces dije, ¿cuándo será el próximo estudio para que venga aquí? Él dijo, oh, esto será sobre Daniel 2, la profecía del profeta Daniel, sobre los acontecimientos del mundo, prediciendo los grandes imperios mundiales que aún estaban por venir en tiempos futuros. Dije, realmente es muy interesante. Dije, ¿y cuánto tiempo llevaría esta lección? Dijo ella, llevará como 1 hora. Usted tiene 20 y 25 preguntas. Entonces dije, vamos a tenerla ahora. Oh, ahora, ella dijo. ¿Cuándo podría volver? Dije, ¿por qué volver? ¿Ella se sorprendió mucho? Sí, se sorprendió mucho, porque ella se veía muy sorprendida y miró a su marido, y él me miró a mí. Dije, ¿usted le gusta la Biblia o están cansados? No, a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, dijeron. Todavía son las 8. En aquel tiempo, usted fumaba, Roger. Oh, fumaba, como pueden ver. En aquella época, yo era un fumador empedernido. Y cuando tenía hecho algo de valor, acostumbraba a recompensarme con un purro 2 o 3 veces por semana. Ese es el amor de Dios. Esto es lo que el poder del amor de Dios opera en la vida de esos que Él está intentando bendecir
y la vida de aquellos que están trayendo la bendición. Ahora eso no aconteció. En primer lugar, mantuvimos hechos 4 estudios bíblicos en una noche. Cuando llegaron a las 9 de la noche, tuvimos a Daniel 2 concluido. Dije, ¿cuándo será el próximo estudio bíblico? Ella dijo, ¿podría venir este fin de semana? Dije, sí, puedo venir este fin de semana. ¿Cuál es el título? Dije, parece interesante, son apenas las 9. ¿Lo hacemos ahora? Ciro miraba para ella con una mirada de completa sorpresa en su rostro y Cynthia le miraba a él. Dije, ¿qué ocurre entre ustedes dos? Es como si estuviesen conspirando de no estudiar la Biblia más. 1 hora o 2. Entonces ella me dijo, déjame ser honesta contigo. Nuestro ministro, el pastor Taylor, nos tiene dadas instrucciones sobre cómo dar estudios bíblicos, porque nosotros procuramos ser capaces de dar estudios bíblicos. Cuando las personas nos preguntan la razón de esperanza que está en nosotros. Y él nos dice exactamente cómo hacerlo. ¿Usted tiene un estudio bíblico por semana? Si las personas son extremadamente interesadas, podría tener una media semana, pero nunca más de eso. Y ya nos pasamos de la raya. Entonces la razón, Roger, para la duda, ahora es de hecho que usted estaba molestando con fumar allí. No, era porque ellos estaban intentando seguir las instrucciones que su pastor les había dado. Y usted les pedía romper todas las reglas, ¿es correcto? ¿Cree que ellos podrían sentir su urgencia? Cyril y Cynthia me dijeron después que sí. Había alguna cosa muy rara sobre este hombre, Cynthia le dijo a su marido, porque cuando ellos fueron a traerme un vaso de agua, cuando fueron a la cocina a por el agua, porque ella le dijo que le acompañara, y ella le dijo, ¿qué te parece? Y Cyril dijo, hay algo muy raro en este hombre. Él dijo, él quiere estudiar la Biblia, pues que estudie la Biblia, y no le diremos nada al pastor Taylor, ¿sabes? No vamos a arruinarlo todo, porque el ministro les había dicho que sería como una indigestión espiritual, y nunca más querrá abrir la Biblia nuevamente, ¿entendéis? Pero esto muestra que existen algunos momentos en que el apetito de alguien está tan fuerte que usted tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, sí. Y ellos habían orado sobre eso. Ahora, Cyril le había dicho a su esposa, este hombre está viniendo para estudiar los estudios bíblicos a las 7 de la noche y él fuma. Es un fumador empedernido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que decirle que no se puede fumar en esta casa? Dijo, si hacemos esto, tengo miedo que él no quiera venir para el estudio de la Biblia. ¿Qué habría sucedido si ellos le hubieran dicho que allí no se podía fumar? Yo hubiera dicho, lo siento mucho, ustedes no son mi tipo de personas. Y ustedes son muy reservados para mí. Lo siento. Todavía hoy agradezco a Dios por la conducta del Espíritu Santo en ese momento tan crucial, por haberse movido allí e inspirado a estas personas para decir, ¿no moriría para salvar un alma para Cristo? Cynthia dijo a su marido. Él dijo, sí, eso no nos va a matar. Es lo mismo que si él fumara afuera, ¿cierto? Porque ellos habían orado sobre eso. Entonces, a las 7 menos cuarto, él dijo, ¿qué vamos a hacer sobre el tabaquismo? ¿Vamos a decirle que no fume? Y luego, cuando ella salió, dijo, vamos a tratar eso. Bien. Tuvimos aquel tercer estudio bíblico. Eran las 10 de la noche. Y dije, ¿cuál es el próximo título? Ella me dice de él. Dije, este es un bello estudio bíblico que vamos a tener. Y él dijo, realmente, Roger, hemos estudiado mucho esta noche. No podremos recordar todo eso. Oh, dije, te quedarías sorprendido. Mi mente es como una esponja para las cosas que me gustan. Dijo él, ¿te estás divirtiendo? Dije, nunca había oído nada tan bueno en mi vida. Vamos a tener otro estudio. ¿Cuándo se van a acostar en primer lugar? Porque no quiero infringir sus hábitos de descanso. Bien, él dijo, solemos acostarnos sobre las 11. Estupendo, dije. Siga, Cynthia. Pero sí, siga, Cynthia. Y tuvimos otro estudio de la Biblia.
Ahora, cuando los estudios bíblicos terminaron, me dije a mí mismo, si yo aún estuviera vivo, quiero estar aquí mañana por la noche. ¿Usted sinceramente dudaba de seguir vivo? ¿O estaba convencido de que me habían a matar? Iba a ser destruido, quizá en algún tipo de accidente, porque había oído hablar de muchos casos. Entonces yo sabía, esta era la manera como yo me sentía, y yo no estaría vivo mañana por la noche. Y si por alguna razón estuviera vivo, quería estar de vuelta ahí para estudiar la Biblia con estas personas. Entonces dije, ¿qué estarán haciendo ustedes mañana por la noche? No demasiado, dije. ¿Qué tal a las 7 de la noche para otro estudio bíblico? Ella miró para él, y él miró para ella, y ella dijo, no le vamos a decir nada al pastor Taylor, no lo diremos nada sobre esto. Fueron a hacer eso. Él dijo, estaremos aquí a las 7 esperándote. Y a la noche siguiente estaba allá para 4 estudios bíblicos más, y más tabaco. Esta ha sido la primera parte de un viaje a lo sobrenatural, donde hemos entrevistado a Roger Morneau, que fue moderado por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. La conclusión de esta entrevista la encontramos en la parte 2.